¿Cómo aprendí a ser bruja? Basado en una experiencia anónima. Mi bisabuela, mi abuela y mi madre aprendieron el arte de la brujería. La que comenzó esta tradición fue mi bisabuela. En mi familia todos dicen que ella nació con un don. Podía comunicarse con espíritus, sabía manejar las hierbas y sus efectos, y también podía invocar entidades demoníacas para que le ayudaran en sus embrujos. Fue muy famosa en sus tiempos. Antes de fallecer le heredó sus conocimientos a mi abuela, que también se dedicó a las artes oscuras. Mi abuela perfeccionó varias cosas que la bisabuela había comenzado. Por ejemplo, mi bisabuela podía hacer amarres con la duración de 3 años, pero mi abuela pudo extenderlo indefinidamente según fueran las ambiciones del consultante. Por esta misma razón, mi abuela cobraba bastante por sus maleficios. Muchas personas estaban dispuestas a todo por hacer su voluntad. Se aferraban a que tal o cual hombre o mujer en su felicidad entera. Pero lo cierto es que estas relaciones forzadas terminan por enfadar o volverse muy codependientes. Eso no nos interesa. Si el consultante busca su propia condena, es asunto suyo. Mucha gente es así sin darse cuenta. Los hombres de mi familia se han dedicado a más que nada a ser observadores, y en el mejor de los casos ayudantes de las brujas. Por ejemplo, mi papá ayudaba a acomodar a la gente, a traer plantas, se apoyaba con los cantos y cosas así, pero no iba más allá. Yo por mi parte tampoco estaba segura de querer este camino, pero mi mamá me paró en seco. Hasta que cumplí los 17 años fue que mi madre se dedicó a explicarme cómo estaban las cosas realmente. Resulta que mi bisabuela sí nació con un don sin quieren verlo de esta manera. Para nosotras es que desde antes de nacer eres escogido para ser portavoz de algún ente del bajo astral para realizar cambios en la tierra. Déjeme explicarlo un poco mejor. Los demonios directamente no pueden hacer cambios en el mundo. Estos solo se ven reflejados cuando actúan sobre una persona o cuando una persona acepta realizarlos por él. Entonces, desde antes de la concepción, uno de estos entes con la jerarquía suficiente te escoge. Te dan un poco de ellos mismos para que tú puedas hacer los trabajos en su nombre. Atraer gente y rendirle culto para así poder seguir incrementando su poder desde su propio plano de existencia y manifestación. Mi bisabuela nació con este don, pero llegó un momento en el que este patrono, como le decimos nosotros, se manifestó ante ella, y pactaron una vida de sabiduría, abundancia y poder. El don no se acababa con su muerte, sino que iba a ser pasado de generación en generación a las mujeres. Otra cosa es que mi bisabuela realmente no nos dejó. Tanto mi abuela y posteriormente mi madre podían seguir comunicándose con ella. De hecho, era la mano invisible de mi bisabuela la que acomodaba las lecturas, la que ayudaba en que todos los amarres y embrujos tuvieran el efecto deseado. Se podía decir que mi bisabuela seguía trabajando para el patrono más allá de la muerte. A la gente le sorprendería las cosas que pasan en este mundo y que están disfrazadas. La mejor manera de que no les pongas atención a las energías espirituales es haciéndoles pensar que no existen. Como les decía, a los 17 mi mamá me dijo que ya era momento de que formara parte de la tradición. Yo era una chica con preocupaciones como los estudios, el novio y verme bonita. Pero yo sabía que era mi deber seguir con la herencia. Mi mamá me dijo que lo primero que tenía que hacer era comprar un mazo de cartas españolas. Ellas me abrirían el paso para conectarme con el espíritu de la bisabuela. El mazo era como cualquier otro que se puede conseguir en una tienda común y corriente. Mientras íbamos de vuelta a la casa, mi madre me explicó que si las lecturas que hacía en la familia eran tan acertadas, era porque el mazo se curaba en la tumba de la bisabuela. Tenía que dejarlo ahí 3 días y 3 noches, y después de eso el espíritu de mi bisabuela sería la que diera los resultados de las lecturas. Eran las 9 de la noche cuando llegamos al panteón. Mi papá iba con nosotras. Como era de esperarse, las puertas del panteón estaban cerradas, pero mi mamá tenía una llave que podía abrir el candado. No me extrañó porque para hacer trabajos efectivos de brujería se necesita tierra santa, o el hueso de algún difunto para los males de ojo o maleficios de muerte.
Llegamos hasta la tumba de la bisabuela y me presenté ante ella como su bisnieta. Le juré que en ese momento en adelante iba a entregar mi vida a esta misión que tiene nuestro legado. Cuando se cumplió el tiempo de la curación de las cartas, fui por ellas. Las tumbas se veían muy bonitas con sus coronas y cruces hechas de papel y flores de plástico. Desde que llegué pude darme cuenta que una mujer me estaba siguiendo. En un momento me dio coraje que no se me despegara, y entonces me di cuenta que esa mujer era mi bisabuela. Las fotos que había visto de ella ya eran de cuando había envejecido, pero las que estaban acompañándome eran de una mujer más joven. En ningún momento me habló y solamente hacía de señas que ya podía sacar el mazo. De cualquier forma, yo tampoco necesitaba que me dijeran porque lo entendía perfectamente, como si sus gestos fueran suficientes para entendernos a la perfección. Para recoger las cartas tenía que ir sola, ya que el camino se inicia en soledad porque así se manifiesta el maestro. En este caso es mi bisabuela. La gente habla mucho de que los brujos son gente de campo, que no ha estudiado y que viven en los pueblos. Muchas veces es cierto, pero en mi familia no es así. Mi mamá es una mujer que estudió una carrera, pero que a fin de cuentas tuvo que dedicarse de lleno a la brujería. Yo estoy siguiendo sus pasos. En mi casa atendemos solamente mi mamá y yo, ya que la abuela abusó de su poder y fue castigada. Eso lo contaré en otro relato, porque en este quiero dedicarme a mi experiencia con la brujería. Mi mamá comenzó a correr la voz entre sus clientes que yo ya formaba parte activa de este trabajo. La curiosidad de saber cómo serían mis lecturas llegó a muchos. Así que sin perder el tiempo agendaron una cita. Yo no tenía miedo ni inseguridades porque hasta la fecha tengo claro de que yo soy un instrumento, uno que sirve a las energías más grandes que yo. Cada que una consulta cruza la puerta, mi bisabuela se fue para frente a él. Lo mira con mucha atención y yo entiendo de que está viendo el pasado, presente y futuro de esta persona. Luego el consultante hace la pregunta y mi bisabuela acomoda las cartas para que yo dé el mensaje que quiere recibir. No hay falla. Somos tan acertadas que esos mismos clientes regresan después para agendar más y más, hasta para hacer preguntas de cosas insignificantes. En esos casos yo sé que mi bisabuela se enoja porque se le ve en la cara. Le pedimos al cliente que se retire y regrese en 6 meses. Por lo general es el tiempo en que tarda en cumplirse una predicción y para entonces la persona ya está interesada en saber los nuevos cambios de su vida. Otra cosa que aprendí es que muchas veces para hacer los amarres y los males de ojo, se necesita la presencia de un animal. Por lo general una gallina negra, un sapo oscuro, una serpiente de cascabel o un gato. Estos animales, aunque sean comunes y corrientes para las personas, en realidad son quienes pueden abrir la puerta a la dimensión de los espíritus y la de los vivos. Si ustedes van con una bruja y piden un amarre que se cumple, quien logró este amarre no fue la bruja, sino el patrón con el que trabaja la bruja. Puede ser un demonio o la Santa Muerte. O hay pocos casos en donde es un espíritu de algún brujo que en su vida fue poderoso, pero no lo suficiente para salvar su propia alma. Nunca tuve miedo porque sé que mi familia nació para esto, y que soy una de estas partes de las cadenas que seguirán por varias generaciones. Yo tengo hermanos, pero siempre es la primera mujer la que hereda la responsabilidad de convertirse en bruja. Tal vez se pregunten, ¿y cómo estás tan segura de que vas a tener una niña? La respuesta es simple. Nuestro patrón no puede elegir el sexo del bebé antes de ser concebido. De esta manera siempre sabremos que habrá una niña en la línea de la descendencia. Al principio me preocupaba no encontrar un hombre que entendiera a qué me dedico, pero el patrono también arregló esto. Una vez un muchacho con su mamá muy enferma. La señora tenía un gusano viviendo en sus intestinos. Este gusano fue puesto por brujería ya que la señora era dueña de una maquiladora, y sus propios hijos querían hacer uso lo más pronto posible de la fortuna. Todos menos el hijo menor que era el que la llevó con nosotros. Me gustó desde la primera vez que lo vi y él también se sintió atraído. Mi bisabuela me ayudó a sanar a la señora. Le dimos de beber un licuado hecho con cenizas de hueso de buey.
huevo de pato, ancas de rana y agua bendita. La señora estuvo vomitando toda la tarde hasta que salió aquel asqueroso animal. Estaba gordo y verde. Lo quemamos en un terreno que tenemos especialmente para la quema de trabajos oscuros. Como el muchacho estaba muy agradecido, regresó varias ocasiones más hasta que comenzamos una relación. Actualmente tengo 36 años y 8 años de casada. Mi esposo cuida a mis 2 hijos y también es mi ayudante. Me gusta escuchar las historias del canal porque la mayoría de los que comparten son ciertos, y yo tengo una manera de identificarlos. Si la gente cree o no es su problema, pero si les digo que los únicos que se joden al darle la espalda al mundo espiritual son ustedes porque se quedan vulnerables. No quiero hacerme publicidad y por eso prefiero que mi nombre quede en el anonimato. En realidad hay muchas brujas con grandes poderes en casi todos los estados de la República Mexicana, y también en varias partes de Latinoamérica, como Perú, Chile, Colombia y Brasil. Lo sé porque ya he tenido la oportunidad de participar en aquelarres a nivel mundial. Las brujas europeas son muy diferentes a las del nuevo continente. Sus patronos son muy distintos a los nuestros, y por lo general ellas no se enfocan tanto en hacer amarres y cosas así. Ellas invierten energía y sacrificio en perpetuar la vida. Por eso es que la gente en Europa es más anciana que la de América. Tengo más experiencias para compartir, y las estaré mandando poco a poco.